Nuevamente estamos con todos ustedes para hablar de otro concepto de pensamiento, un concepto de pensamiento que realmente es importante, de esos conceptos de pensamiento que influyen en nuestra vida racional, en nuestro conocimiento, en nuestra vida emocional, es decir, en nuestros afectos, en nuestras respuestas ante la situación, ante las diferentes situaciones que vivimos y también de tipo conductual, inclusive de llegar a nuestros valores. Ese concepto, el número 117 que vamos a revisar hoy, es el cambio. Y realmente el cambio está presente en todas y cada una de las situaciones, tanto del ser y del estar. El ser y el estar que se transforma en existencia, en vida e inclusive en conciencia, reciben los impactos del cambio. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque el cambio viene desde las situaciones de existencia nada más, en que las naturaleza es inerte, pero sufre cambios, hasta los niveles de conciencia, que también sufren cambios, dejando igualmente una validez extraordinaria a todos los cambios que sufre un ser orgánico, un ser con vida. Entonces, más allá, inclusive de estas situaciones, nos enfrentamos con el cambio y nos preguntamos qué es el cambio. Y si nos atenemos a la definición que da la Real Academia Española, que realmente compartimos y es muy buena, el cambio señala nada más y nada menos que la transformación de un estado a otro, de una determinada realidad, de una determinada dinámica. Cuando hay transformación, hay cambio. Y esta transformación, esto que se genera en cualquier estructura, ya sea a nivel orgánico, ya sea a nivel de existencia, de estructura física, psicológica, emocional, social, cultural, cuando hablamos de los seres humanos y de los grupos que podemos realizar, nos damos cuenta que el cambio es realmente algo importante ante lo que tenemos que tener algunas cosas muy claras. Uno de ellos, y que es la forma como vamos a abordar el cambio conceptualmente, esta transformación de un estado a otro que sufre una determinada realidad, nos damos cuenta que hay dos grandes parámetros. Uno de ellos es la velocidad de transformación de las cosas, en la que si pudiésemos hacer un continuo, hay cosas que se cambian muy lentamente, casi imperceptible en el tiempo, pequeños cambios en largos lapsos de tiempo, y están también los cambios que se hacen de manera muy rápida, casi repentina, casi a lo mejor inclusive, aunque no es lo mismo, pero en forma inesperada. Entre esta velocidad de cambio, realmente es muy importante valorar los diferentes cambios que nos interesa revisar, si son lentos o si son rápidos. Y el segundo elemento es la profundidad, el impacto del cambio sobre la estructura y la funcionalidad. Y pueden existir cambios muy superficiales, únicamente de forma, y pueden existir cambios muy profundos que van a toda la esencia, inclusive del ser y el estar de esa situación y de esa realidad. Y podemos entonces hablar de cambios muy superficiales o de cambios muy profundos, por supuesto de toda la parte de cambios intermedios. Pero también podemos encontrar entonces con estos dos elementos cosas que cambien muy rápido y que cambien además en forma muy profunda, y es lo que se puede llamar revolución de manera muy general, hasta los procesos conservadores o conservaduristas, en los cuales los cambios son casi imperceptibles en el tiempo, muy lentos, y además son cambios muy superficiales. Entre estos dos tipos de cambios pueden existir otros dos, que serían los cambios que se hacen muy superficiales pero muy rápidos, pero también los cambios que se hacen muy lentos pero muy profundos. Aquí hay entonces una manera muy concreta para evaluar en forma muy rápida y a lo mejor muy efectiva los procesos de transformación que sufre una realidad. Esto nos lleva a otros conceptos que también podemos señalar y que podrían ser parte de otras discusiones, como podría ser el porqué de los cambios, por qué se da un cambio, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de estos cambios? Que vendría a hablar de la justificación de los cambios
que siempre que hay un cambio, por lo menos a nivel humano o a nivel de naturaleza, que el ser humano podamos comprender, hay que decirlo, y también el para qué de los cambios, es decir, cuál es el objetivo. Y cuando vemos que esa justificación, el por qué, con ese para qué, la legitimación en nuestro lenguaje, encontramos que los cambios que menos generan resistencia es cuando tienen un porqué y un para qué que son como, están como muy de acuerdo, cuando son muy cónsonos. Y estos cambios van a producir probablemente baja resistencia al cambio. En cambio, por el contrario, un cambio que se realiza de manera muy rápida, muy profunda, debe estar produciendo una gran resistencia al cambio en los diferentes elementos y sobre todo hablando del ser humano. El cambio es realmente un concepto muy importante. Hay que revisar, por ejemplo, las campañas y sobre todo las campañas electorales, las campañas de poder, utilizan el cambio cuando la situación se percibe como no conveniente o que no va por buen camino, mientras que no se usa mucho el cambio y se usa el mantenimiento de los esquemas y se explota la resistencia al cambio cuando hay bienestar, cuando la gente se siente o los grupos se sienten muy bien. Esto, muy grosso modo, es el cambio que recordamos que es la capacidad de transformación que tiene una determinada realidad, esa realidad para cambiar, para transformarse. Entonces, el cambio del estado de esta realidad, de esta situación, de esta personalidad, es lo que podemos denominar cambio. Hay que ponerle siempre apellidos, explicaciones a los cambios para tenerlos muy claros y saber si son convenientes, si no son convenientes, si estamos en el momento justo para hacer ese cambio revolucionario, por ejemplo, o si este cambio es mucho mejor, un cambio que se realice a una velocidad intermedia, con una profundidad intermedia, pero constante, que van a ser los cambios, nosotros los llamamos renovadores. Este concepto realmente es importante de tenerlo claro para poder actuar, para poder sentir, para poder saber, para poder inclusive tener grandes valores respecto a lo que significa el cambio en la vida, en la vida, en la existencia y también en la conciencia. Si usted quiere ponerse en comunicación con nosotros, hágalo a través de roberto.bries@gmail.com y también puede hacerlo de manera mucho más rápida a través de Twitter @doctordebries y así mandarnos su opinión, mandarnos realmente lo que usted quiera y compartirlo, porque aquí lo importante no es que tengamos todos los mismos conceptos, sino que con una claridad de concepto de una parte y de otra se pueden establecer las mejores conversaciones, los mejores diálogos para buscar la verdad, inclusive los mejores debates para uno tratar de imponer lo que uno cree. Estos son los conceptos de pensamiento, hoy con el número 117 el cambio, y lo esperamos hasta el próximo concepto. Será hasta luego.